Bueno, esta es la previa. Bueno, hola, Lore. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. Walter, de la previa, ¿cómo está la esperanza? Hoy a ganar. Chicos, ¿cómo están? Saluden. Este es detrás de la cancha, Muy bien, mira, colegas, amigos. Esos colegas. Están trabajando. Un gran saludo acá a la gente del Deportivo Paraguayo. Muchísimas gracias por todas las atenciones recibidas. ¿De qué medio? De Saladito TV. Ahí Estamos está, la gente de Saladito TV. Ahí está. Buenas tardes, gente. Hoy es el día. Hoy el Deportivo Paraguayo va a buscar lavarse la cara y obviamente dejar los 3 puntos de casa. Así que síganos a través de codaradio.net, Paraguayo TV a través de YouTube y mucho más. Síganos. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá está la previa con los chicos. Bueno, voy a salir porque afuera voy a hablar con... veo que están los muchachos. Estamos con la previa de la gente que están en la cancha. Me encantó esto. Me gusta. Lo voy a mostrar un poquito. Deportivo Paraguayo. La familia que vinieron. Club Argentino de Rosario. Que están presentes. Mira, estoy... Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen mediodía, tarde casi. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Acá estamos esperando Argentino de Rosario. el partido con cierta ansiedad porque queremos mejorar un poquito nuestro resultado deportivo. Y bueno, acá estamos confiados y bueno, y con la alegría de este día hermoso, que es un hermoso día, y con la alegría de contar acá, tenemos historia viva del Deportivo, estamos acá con varios expresidentes y directivos históricos del Deportivo. Acá está el compañero Balbuena, que me gustaría que después también... Que pueda saludar y hablar un poquito. Sí. La previa del partido, Por supuesto, la previa del partido, acá justo estamos, viste, la gente con experiencia siempre es importante escuchar todo la historia y los consejos que tienen, porque siempre aprendemos, ¿verdad? Y bueno, acá estamos charlando con el compañero Martínez, con Adolfo Martínez, con Balbuena, también acá tenemos a nuestro ex presidente campeón, Antonio Gaete Quintana, que bueno, que supo estar en épocas también muy importantes deportivas, así que bueno, entre todos y todos estamos acá con la esperanza de poder ver que el equipo mejore, ¿verdad? Muy bien, de Yejombe Catupe Vejina, este es el tan ansiado y soñado estadio, es una alegría, y que todavía falta la fecha de inauguración. Dejamos de ser gitanos, eso es lo más importante. Lo más importante que estamos hablando acá con todos los expresidentes, eso es lo que estamos charlando acá, justamente de la alegría que es eso. Muy bien, presidente, Bate Cuigo, Andrés Balbuena, uno de los dirigentes, mucho que ha trabajado por el club y aquí